Relatos reales, narrados íntegramente a partir del relato original. ¡Uy, mis reinas! Hoy abro este email con ustedes en vivo y en directo, porque ni lo leí antes. Solo vi por encima y ya pensé, esto va a doler. Vamos allá. Hola, me llamo Fulana, tengo 31 años y una hija de 8. En 2014, con apenas 20, me casé en un matrimonio súper tóxico. Peleas constantes, ni siquiera soportaba cómo respiraba. ¿Por qué me casé? Porque era inmadura, terca y quería salir de casa de mis papás. 5 meses después, divorcio express. Me reí sola cuando lo recordé. Seguí mi vida y un año después conocí a un NPC. Empezamos a salir, a los 3 meses quedé embarazada. Yo estaba feliz porque siempre quise ser mamá. Durante el embarazo decidimos vivir juntos. Yo ya tenía mi profesión, ganaba más que él, que no tenía estudios técnicos ni universitarios, pero nunca me importó. Todo era nuestro. Aquí viene lo fuerte. Yo me mataba. Trabajaba full time, cuidaba la casa, la niña, cocinaba, limpiaba y encima lo consentía como loca. Regalos, fiestas sorpresa, ropa de marca, perfumes caros, todo lo que él quería. Él era arrogante, grosero, capaz de pasar 15 días sin hablarme por tonterías. Me dolía muchísimo, pero yo pensaba, es su carácter, ya cambiará. Siempre lo empujé a estudiar, a crecer. La típica mamá de hombre adulto, la que ayuda a su pareja mientras carga con todo sola. Hasta que un día decidió inscribirse en un curso de instrumentador quirúrgico. Yo, feliz, lo apoyé con todo. Le daba mi permiso, porque la plata fuerte de la casa era mía. Lo ayudaba a estudiar, a hacer exámenes. Pero empecé a notar que estaba raro. Distante, irritable, respuestas secas. Un día, yendo al trabajo, veo nuestro carro en la avenida. El semáforo se pone en rojo. Yo me acerco y lo veo con una chica al lado. Golpeo la ventana, subo al asiento trasero y me quedo callada mirando. Ellos siguieron charlando como si yo no existiera. Ni siquiera me presentó como su mujer. Me dejó en el trabajo y se fue con ella. Al día siguiente llegó con el cuento. Fue solo una carona, no pasó nada, perdóname, no volverá a pasar. Extraño porque él nunca pedía perdón. Su ego no se lo permitía. En diciembre me pidió matrimonio. Vamos a oficializar. Todo va a cambiar. ¡Ja! En febrero llega del curso y me suelta. Quiero separarme, estoy confundido, necesito estar solo, tú no mereces esto. Después de 8 años juntos, me dejó destruida. Vendió todos. Mis electrodomésticos, heladera, cocina, lavadora, microondas, y me fui a casa de mi mamá con crisis de ansiedad, ataques de pánico, viendo sufrir a mi hija que lo adoraba. Un mes después, adivinen, asume relación pública con la chica de la carona, los cuernos tan grandes que barrían el suelo. Hoy, año y medio después, vivo sola con mi hija, que es todo para mí. Me costó muchísimo volver a confiar. Él es un padre ausente, manipulador, siempre me echa la culpa. Él es el perfecto y yo la loca que solo reclama. Pero ¿saben qué? Hoy agradezco que me haya dejado, porque yo nunca hubiera tenido valor para irme. Gracias a historias de superación como las que contamos aquí, me doy cuenta de que no estoy sola y que siempre hay algo mejor esperándonos. Amiga, y qué libramento del cielo. Eran tantas las señales rojas. No seas la típica mamá de hombre adulto nunca más. Lo levantaste, lo consentiste, lo ayudaste a crecer con tu plata y tu esfuerzo, ¿y él te paga con traición y te deja en la calle? No, señor, y obvio que ahora es un padre pésimo. ¿Qué esperabas de un NPC así? Fulana, te deseo lo mejor del mundo. Gracias por compartir tu historia y por el cariño. Eres una guerrera. Chicas, ¿qué opinan? ¿Han sido mamá de algún hombre adulto? ¿Cuántas señales ignoraron antes de despertar? Cuéntenme todo en comentarios, que necesito leerlas. Si esta historia les dio rabia o alivio como a mí, den like, suscriban y activen la campanita para más relatos reales de superación. Las quiero mucho. Nos vemos pronto.